Así es este país, Kai. Agarrándose. Lo siento. Sosteniendo un caño. Sosteniendo el caño. Sosteniendo Por el Dios, caño. qué hermoso país. Qué hermoso país. Mi país. Haciendo la fila en el baño. Bueno, buen ¿cómo país. andan? Todo tranquilo. ¿Bien? Bien. ¿Vos? Muy bien. Cansada, pero bien. Cansada, pero feliz. Pero feliz, viviendo. Es lo importante. Sonaba un retraso. sí. Acá, Viviendo. con las últimas. Sobreviviendo. No, estamos bien. Estamos ready. Estamos re. Estamos ready. ¿Cuántos años tenés? Bueno, tengo 25, No, pero... Está autorizada a decir buenardo. Pero a veces me pinta la adolescente y... No, pero los adolescentes no dicen más esas cosas. Bueno, la adolescente retrógrada. Es que cualquier dice cosa el que vos... piberío. Claro, eso es de viejo, Piberío. ¿entendés? Como dirían los chavos. Claro. En México. La boina y el café, ¿no? Claro. El café de la esquina. Sí, es verdad. Bueno, Vamos a arrancar este episodio. Este episodio con un gran invitado. Un gran invitado. ¿por qué cambias la voz? Ya lo vamos a presentar. Este episodio de nuestro podcast Hasta la Raíz. ¿Salió? ¿Salió? No sé. Siempre quise decir esto. Lo dejamos afuera. No, tranquilo. Bueno, tenemos un invitado de lujo. Tenemos un invitado. Bueno, Habíamos adelantado lujo, panel. que la segunda temporada se venía sí. con invitados. Con invitados potentes, fuertes, copados. Sí, y aquí, muy aquí uno de ellos. muy experimentados. Bienvenido, Lucas. Muchas gracias. Lucas, Nicolás. el señor Lucas Cano, de las tierras del este. En realidad, más precisamente el oeste. Quilmes oeste. Claro. No, pero vos estás de la zona este. Ah, Zona bueno, sur, sí, a ver. este. Claro, perdón Claro. por mi geolocalización. Claro, vos estás de los del Númenor, no, para el otro lado. De la Yo- Tierra Media. Soy más de, de Vino a las entender. tierras. No, estoy más de las tierras de ¿cómo se llama? Morgoth. Claro, una cosa así. Es referencia a la señora. Sí, la referencia claro. la entendí. Lo que no Claro. entendí, este oeste. Claro. No, está bien, no, nosotros tampoco. Zona sur. Zona sur, Somos de pero zona más sur, cerca. pero está más allá. Zona sur, cerca del río. Mira qué privilegio estar cerca del río. El río es. Bueno, Lucas es un poeta, es un romántico, No, es un no me quemes así. es un nerd, hay que decirlo, es Sí. un nerd, es un ñoño. Por eso somos amigos. Pero es un alma libre, como el alma libre que tuvimos la semana pasada, Sí. ¿no? Como Espíritu aventurero. Claro. Claro. Y bueno, Lucas Y- es una persona que ama mucho a la iglesia, es una persona que lidera jóvenes, es una persona que está a full en su iglesia, la iglesia del Faro, El faro de Quilmes. el Faro de Quilmes. Así que, Lucas Cano, muchas gracias por aceptar la invitación. Espero que te sientas cómodo, pero como no te vas a sentir como con Un nosotros placer. que... No, sí. No, la verdad que tenerlos a ustedes acá es demasiado, chicos. No aguanto No. la emoción. Me siento muy loco. Qué salamero. Bueno. Que salamero no tiene que ver con salame. No. Salamero es como adulero. Salamero es con- adulador. Con Ah, claro, es verdad. Sí. Por lo menos Con en Z. mis Es como pagos muy- se dice así. Es como muy así como muy teatral, es como muy teatralizado el diálogo. Claro. Claro, es como eso. Yo no. O sea, varía mucho la jerga y el lunfardo de acá a Villa Constitución. Y a veces sí. Sí, un montón. Dame 2 o 3 masitas. Dos tremasitas. No le dicen verdad. galletita, En no vez le de dicen galletita. galletita. Es verdad. Le dicen masita. No, Dicen, en vez de ir a lo de Lucas, dicen vamos de Lucas. Vamos Eso igual acá de- también se usa, pero allá lo usan todos. Acá no. El la. Vamos. Vamos de la Noelí. Bueno, eso sí es más frecuente. No, quizá. pero cambio de vocabulario, sí. A veces yo tiro palabras que Nico me dice, ¿dónde sacaste eso? Y Eso yo le dije y toda la vida. Frases Claro. y... ¿Cómo se llama?
Dicho, él me Dichos dice que así, tengo dicho de populares. vieja. Sí. Dicho de vieja y de campo. Lo que pasa es que sos muy porteño. Sí, vos sos re Yo no soy porteño. porteño. Te hace el chileno, pero Yo No fuiste al mundial. Nada, mentira. bardio. Amigos chilenos que nos escuchan, no se ofendan, por favor. Perdón, de verdad. Es solo para él, no aplica para todos los chilenos. Claro, no. Es, La verdad es solo estamos para tratando Nico. de afectar una parte de su corazón. Uy, bien, en el episodio de hoy, en el episodio de este día, vamos a hablar acerca de las ceremonias, de las ordenanzas, de los símbolos, de los ritos que llevamos a cabo comúnmente en la comunidad, en la congregación, en la iglesia. Que los traemos desde antaño, ¿no? Desde los inicios de los tiempos. La semana pasada hablábamos con Mariana acerca de la tradición, que muchas veces la asociamos como que no es algo que allá tienen los católicos y nada más. Pero nosotros también tenemos mucha tradición, quizá no tienen un grado, o no sé, no le adjudicamos un grado de revelación absoluto como a la Biblia, por ejemplo, pero sí las tradiciones son muy importantes para la vida cristiana, para la vida de la iglesia, etc. Así que en este podcast vamos a hablar de eso, vamos a reflexionar, vamos a replantearnos, vamos a tratar de evocar a la introspección, bien, y que podamos juntos navegar en este episodio que se viene con Tuti. Bueno, Lucas, todo tuyo. go on. por favor, un placer, chicos. Bueno, los saludo. No, a ver, cuando reflexionaba un poquito con esto, cuando ustedes me invitaron y más o menos indagando y demás, había algo que me resonaba en la palabra, que es cuando vengo leyendo los salmos y trato de leer a veces, tipo seguido, como formato libro, no retazos aislados. Ujú. Y también a veces me tomo la disciplina de leer, por ejemplo, aunque sea un evangelio por mes, y darle el enfoque, ¿no? Darle insistencia a eso. Pero en esto, buscando a propósito para este tema de hoy, me resonaba el Salmo 133. Y lo quiero mostrar como filtro. Pero antes que todo esto, me parecería bastante sano de nuestra parte, más allá de que sea yo el que más hable hoy, ¿no? Pero el hecho de que todo lo que vamos a repensar, reflexionar, hablar, replantearnos, y un término medio controversial que es deconstruir. Uy. Sí, que no es la idea ni tampoco el propósito firme de lo que vamos a hacer. En primer lugar, lo vamos a plantear desde la humildad de saber, o una actitud de humildad, de saber de que yo, Lucas Alejandro Cano, nacido en Avellaneda, criado en Quilmes, yo, identificado yo, no me las sé todas. No entiendo todo. Hay un montón tanto de experiencia como de información que no manejo, por lo tanto, desde lo que yo sé y experimenté voy a poder hablar y opinar, ¿no? Pero con el afán de querer seguir creciendo. ¿Sabes? Tal cual. Y contribuir algo al cuerpo, ¿no? A la Exacto, iglesia. exactamente. Pero también esto es lo que pone más o menos un poquito de equilibrio en tanto de la humildad, es que lo vamos a hablar desde lo que pudimos estudiar, desde lo que aprendimos, Interpretamos, claro, aprendemos. desde la palabra de que gracias a Dios y solamente gracias a Él se lo adjudicamos al estudio, pero por obra y gracia de Él. No es que fuimos mejores ni nada, ni somos elegidos por una especie de divinidad élfica que nos llevó a estudiar la palabra, no, sino de que gracias a que hemos estudiado y pudimos haber desarrollado, qué sé yo, un pensamiento más crítico y analista acerca de todo esto, vamos a hablar con la palabra de Dios y acerca de lo que dice. No queremos contradecir a la única fuente insuperable de autoridad que tenemos. Tal cual. Pero también sobre la confianza que tenemos en esto, o sea, en el hecho de que estudiamos,
de que sabemos, de que no nos las sabemos todas, y que hay una especie de legitimidad en qué sé yo, que creo, me parece sana, en nuestros años de iglesia. O sea, vamos a hablarlo Sí. desde ahí, o sea, ¿no? Sí. Formamos parte de ella. Muchas veces se habla muy mal de la iglesia y nada, a veces esa persona quizás se olvida que la iglesia es la novia del Señor. ¿A quién le gusta que le ¿A hablen? quién le guste que le hablen mal de la novia, no? Por supuesto. Entonces la idea sería, nosotros somos parte de la iglesia, no vamos a hablar desde afuera ni desde una posición así de jueces, Claro. sino que, nada, estamos acá, estamos luchándola, Claro. estamos trabajando en la iglesia. Reconociendo las mismas cosas de las cuales vamos a hablar. O sea, es Claro, decir, Claro. claro. aquellas cosas que vemos que no están sanas o que quedan para mejorar, somos las que nosotros mismos vivimos también. No es que las vemos y hablamos mal de una... No. No. Claro. Son cosas nuestras. De hecho, yo creo que solo el que forma parte tiene la autoridad, digamos, entre comillas, de hablar de la iglesia. Siempre desde una perspectiva de amor, obvio, ¿no? Sí, por supuesto, Claro. pero aquel que se aleja, que empieza criticando y de repente se va de la iglesia en el sentido más general de la palabra, no de este templo, Claro. ya pierde la autoridad moral para hablar de la iglesia. Claro, Pues estás tal cual. hablando de algo de lo que ya no formás parte y Claro. Creo que esa y gente que no te involucrás con amor. Claro. ¿Cómo digo? Se autoadjudica cierta legitimidad conforme a los años malos que pasaron dentro de una Claro, congregación. claro. Y por tal cosmovisión que adquirió, no sé, vamos a llamarlo así, puede defenestrar a toda la iglesia y encierra a Claro. todos en la misma bolsa o directamente por su propia, como diría Jesús, Sí, ¿no? su de lo malo, propio- de lo malo del corazón saca, digamos, de lo malo el mal tesoro de su corazón saca. Pretende defenestrar a todos, digamos. Eso es lo que pasa. Exacto. Por lo cual, bueno, como les decía antes, la idea es usar el Salmo 133 como filtro. O sea, mirar nuestra liturgia a la luz de esa actitud que los judíos tenían, que los israelitas en general, vamos a también situar un poquito más incluir a todo el Israel, al momento de las festividades. Por si no muchos no saben, los judíos tenían en Jerusalén, en el templo, la concentración de todas las fiestas religiosas y Claro. sagradas que mandó Moisés a cumplir, ¿no? Bueno, todo eso forman parte de sus fechas patrias, digamos. Claro. Y había como una actitud de expectación, de disfrute. Es como el mundial. Claro, el ánimo, Claro, che, nos estamos es el- reuniendo. No sé, acá no sé si es lo mismo, ¿no? Claramente, no me defenestré. Pero digamos que por lo menos el sentimiento de familiaridad, de no ver a mucha gente hace mucho tiempo, lo tenemos, no sé, en las elecciones, ponele. Claro. Cuando ves, me lo crucé a fulanito en Sí. cosa que no lo vi hace mucho, me contó, y todo ese sentimiento de familiaridad y una especie de patriotismo leve se ve apenas. Pero Sí. esto tiene una motivación mucho más importante, más afectiva, Por tiene que supuesto. ver con el Ir a la casa del Señor. Claro, o sea, aquello que nos dio identidad, ¿viste? Y esto forma parte de los cánticos graduales o escalonados que hacían que los judíos, como que al momento de estar viendo, che, estamos cerca de Jerusalén, no estamos Graduales cerca. porque, o sea, las canciones que se cantan en las gradas, ¿no? Exacto. Cuando Escalonados, vamos le dicen a veces. ascendiendo hacia ese monte Exacto. donde está la ciudad de David, Exacto. la ciudad de paz, donde está el templo, donde habita el Señor. Exacto. Es un momento muy bonito porque yo me imagino siempre la multitud, los niñitos, todo cantando, y Claro. respondiéndose unos con otros, en las canciones, es algo... Es algo épico. familia, pero, o sea, esa alegría se comparte y vos la ves en la cara de todos, pero justamente tiene que ver con una congregación de gente, Sí. que es multitudinaria, obviamente, pero esa congregación, esa suma de gente, tiene como está aunada a un mismo sentir, es decir, está experimentando unas sensaciones
que no las tienen todos los días, que Claro. estaban esperando llegar a tal, Sí. tal Claro. momento, ¿viste? Perdón que Sí. te interrumpa, pero el domingo pasado estaba viendo un documental del Holocausto. Me apasiona ver, no sé por qué. Y una de las personas, una de las señoras que estuvo en uno de los campos de concentración contaba que en una de las letrinas, ¿se llama? Donde Sí. el baño, digamos. Sí, sí. Bueno, en una de las letrinas, ella se da cuenta de toda la situación que estaba pasando, estaba con su hermana y se ponen a cantar salmos. Ujú. Mirá. Y de repente todos los que estaban cerca se empiezan a sumar y se ponen a cantar salmos en el baño, básicamente. Y ese momento me generó mucha, como esa sensación de que la congregación, esa idea de cuerpo, de unidad, de rogar juntos al Señor, ya sea en rogar con alegría o ya sea rogar con tristeza por la situación que acontece, lo hacemos todos juntos, pero entendemos que estamos juntos en esto de dedicarnos al Señor. Y Exacto. fue algo... Es espectacular. Sí. O sea, tanto lo bueno como lo malo, digamos, se hace mejor, y en el caso de lo bueno, se disfruta mejor, juntos. Y justamente este salmo tiene esa idea. Lo leo, Dale. lo leo en Reina Valera. Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Acá hay un ejemplo que da el salmista, que dice que es como el buen óleo sobre la cabeza. Yo me acuerdo que cuando leía esto sonaba como tipo ceremonial y yo tiene esa idea, pero me sonaba palabras difíciles cuando era chiquito que no entendía nada. ¿Cómo es que le cae el óleo sobre la barba? ¡Qué asco! O sea, bueno, dice, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de su vestidor. Imagínate un tipo todo aceitado, ¿no? Todo bañado, así, Qué hermoso. Vestido. ¿Qué le vestido pasó así todo, no? Y dice que es como también el rocío de Hermón, que es una zona árida, que dice que se desciende sobre los montes de Sión. Por lo que investigué, el monte Hermón queda lejos de Sión, pero cita como lo que pasa cuando cae ese rocío en Hermón, que es muy refrescante, es muy renovador. Y concluye con la idea y el propósito de este salmo, que es porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Los términos de bueno y delicioso son los que nos van a poner van a hacer en nosotros el juicio de valores y poner en balanza lo que hagamos o no hacemos, ¿no? Bueno significa beneficioso, productivo, fructífero, conveniente, nutritivo y saludable. Y delicioso, Delicioso. rico, agradable, gustoso. ¿A qué se refiere? O sea, ¿a qué hacemos referencia siempre cuando hablamos de algo rico y delicioso? Yo que sepa, hay un solo gusto que lo clasifique todo en delicioso. Pero hay otro que es más o menos... es el referenciado acá, digamos. Uno es el sentido del olfato y el otro es el sentido del gusto. Ajá. Y acá, en este caso particular, se refiere al sentido del olfato. Pero pongamos en un ejemplo, no sé, por llamarlo de alguna manera. Cuando te mandan a comer verduras, o alguna verdura en particular que justamente no te gusta, ¿por qué te dicen que tenés que comerla? Porque bueno. Porque es buena, Porque es saludable. Porque es muy saludable, porque es muy nutritiva, te va a aportar, no sé, mucho hierro, lo que sea. Y hay otras cosas que son muy deliciosas, que te las podrías pasar comiendo, pero que de bueno No tiene nada. mucho no tiene. De hecho, termina siendo en el exceso contraproducente, digamos, tu salud, Claro. ¿no? Pero acá compara de esta manera, y con estos adjetivos, el habitar los hermanos juntos y en armonía. Y pongámonos en contexto, breve, vamos a apurarlo. ¿Cómo es esto de que habitar los hermanos juntos en armonía? Lo cantaban todos estos muchachos que estaban llegando a Jerusalén para determinada fiesta, ¿no? Tiene una connotación tipo de vivir todos en una misma casa,
pero lo están diciendo con ese sentido o con ese afecto, el congregarnos todos en una misma casa, la casa de Dios, ¿no? Ujú. Ahora, la reunión, nuestros cultos, ¿tienen esa idea de que es tanto buena como deliciosa? Ahí entendemos que el Señor nos está mandando bendición y vida eterna. Y acá es donde también entra la cuestión desde este lado del Nuevo Testamento, ¿no? Nuestro análisis de la liturgia, que es ¿por qué habitar? ¿Por qué convivir, como dice la NBI? Si nosotros como iglesia nos reunimos tal día, no convivimos, no compartimos más que Claro. una reunión. Un sábado, un Exacto, domingo ¿viste? y a casa. Exacto. Pero fíjate que irónicamente tenemos el término de somos iglesia en donde sea que estemos. Claro. Ujú. Sin embargo, a veces, lo repito, lo aclaro de nuevo, son experiencias que nosotros vivimos por las cuales hablamos de nosotros mismos. Muchas veces no nos sentimos que convivimos con los demás, con Tal nuestros cual. hermanos. Claro. No. Decimos que qué bueno es que el Señor envía bendición y vida eterna en el templo, en la reunión del domingo, pero no en En la semana. la semana, Claro. Claro. cuando soy iglesia en todos lados, supuestamente. Ujú. Claro. Ahora, hay una cosa que quizás ustedes me entenderán mejor porque yo todavía sigo soltero, es que se convive juntos. No se puede convivir o habitar con alguien sin Separado. esa persona, obviamente. La cosa es la convivencia, ¿no? O sea, una cosa es, vamos a poner el ejemplo del noviazgo. Una cosa es conocer a la persona durante el noviazgo y otra cosa es conocer a la persona durante el matrimonio. Hay cosas que quizás notabas que ahora te ponen un Los poquito... pelos de punta. Bueno, sí, vamos a decirlo así, ¿no? Sí. Cosas que hacen a ciertas fricciones que vos quizás no te las esperabas cuando estabas en el noviazgo. ¿Por qué? Porque siempre hay como un planteamiento de lo mejor, de lo bueno, y después Claro, cuando una notás lo idealización. malo, ahí es donde apela tu decisión de convivir o no. O sea, tu Claro. amor es lo que sostiene la convivencia, ¿no? Por eso es que uso este salmo como filtro. El amor sostiene la convivencia, no la convivencia sostiene el amor. No. Exactamente. De hecho, la nutre, la cultiva. Bueno, La eso des- para los matrimonios ahí. Sí, ¿no? La decisión de amar, el fuerte compromiso, digamos. El no faltar a la palabra. Eso es Sí. algo que hace al amor. Mm. Yo tengo un término que para muchos suena muy, muy contradictorio y muy... ¿Cómo lo puedo decir? A ver, muy retrógrado. Es el hecho de que es la decisión de amar lo que sostiene al matrimonio. El compromiso es lo que sostiene al matrimonio y no el matrimonio al compromiso. Claro. Porque las emociones van y vienen, se Las tambalean. decisiones En cambio, son las que sostienen. el peso de tu palabra y la fe en tu palabra o la fe en la palabra, en la de Dios, en la que la depositaste, muchas veces termina siendo lo que hoy es en día, hoy es relativo. O sea, Claro. Tal cual. Así que quiero que pensemos, no sé, cuánto de agradable y delicioso tiene esa devoción grupal que tenemos en nuestras respectivas reuniones. Cuánto de saludable, bueno, beneficioso también tienen las reuniones, pero no también necesariamente las reuniones, porque también tiene que ver con todas las actividades de la iglesia. Claro, es entender la vida de iglesia, que Exacto. como vos decías, somos iglesia en todos lados y bueno, están incluidas las actividades de la iglesia, pero esta cuestión de mandarle un mensajito a un hermano, saber Claro. cómo está, Exactamente. y tiene que ver con todo eso es el convivir, los hermanos. Cuando colgás o estás... Me pasa de decir, ok, estoy ocupado, no, capaz que lo molesto. Y después me agarra la culpa de decir, pará. Mm. Claro, O sea, no, tenía que haberle mandado un mensaje. O haberle preguntado cómo le fue. Una cosa así. Claro, Claro. en el parcial, en el laburo. Exacto, Sí. ¿viste? Porque eso es lo que hace a él. Y tenían todas las cosas en común, como dice Hechos. Claro. Por lo menos
no está hablando de que vamos a ir A vender todo, vender todas las cosas, a ¿no? vender Porque todo ese es un contexto situacional justo Claro. de la iglesia de los Claro. hechos. Pero digamos, el hecho de querer compartir hace al convivir. Tal cual. Y también a las actividades, qué sé yo, no es lo mismo que la reunión a una clase bíblica, digamos. Claro. Hay algo que siempre tiene que ponderar en una parte más que otra, digamos. Ujú. Por eso también cabe aclarar que hay ocasiones en que muchas veces nos va a tocar hacerlo bueno sin que esto a veces parezca agradable o gustoso, Claro. ¿no? Delicioso. Y en otras, cosa que muchas veces omitimos por, no sé, una especie de sentimiento heroico, de valentía, que muchas veces nos olvidamos de disfrutar por solamente concentrarnos con lo saludable. Y tenés corrientes Claro. teológicas y eclesiásticas tipo lo importante es la sana doctrina y no hay tanto en el disfrute de la vida. No. O sea, pará, o sea, Sí. fuiste creado como humano para negar todo disfrute posible. O sea, el Señor Exacto. creó el color del cielo para que vos digas, no lo voy a mirar porque soy indigno. O sea, no funciona así la cuestión. No, el cristianismo es la única fe que abraza la totalidad del ser, la totalidad del Exacto. cuerpo, del alma y de la mente. Exacto, Todo. exacto. Así que, nada. Todo Es eso tal cual. viene de ciertas corrientes también, como de disciplinas ascetas, digamos, ascéticas, Sí. digamos, que como Sí. gente que necesita castigarse. Sí, a sí estoy misma ayunando porque le agrada a Dios este sacrificio. Toda esa idea platónica de Claro. el cuerpo es malo, la malo. materia es mala, y la idea y el Que espíritu es recae bueno. en el gnosticismo que hablábamos Exacto. la clase, el podcast anterior. Claro. Algo de Modo- clase tiene. Estamos modo en clase. instituto. Muy bueno. Bueno, un traspié. Está todo relacionado. Claro, o sea, la idea es siempre, cuando analizamos esto, es poder ser claros y honestos con nosotros mismos a la hora de mirar esto. O sea, por eso vamos a volver a insistir, lo decimos porque lo vivimos y no porque lo vemos en los demás. Claro. Cada vez que miremos al pasado, la idea es poder mirar irónicamente también o simultáneamente, no sé, tenía dos ojos acá. Mirar el futuro siempre que miramos al pasado para analizarlo, nunca para quedarnos allá porque básicamente dice Eclesiastés, ¿no? Nunca digas que los tiempos pasados fueron mejores porque nada de esto vas a decir con sabiduría. No se habita separados, menos vamos a poder vivir en desacuerdo. Amós se preguntaba retóricamente, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Ujú. Por eso, hace poco me dieron una lectura en la facultad que me llamó bastante la atención. En esta clase me dieron una desgrabación, así como yo la primera vez que escuchaba el término, una desgrabación de una clase de un profesor llamado David Viñas en la UBA, una clase de literatura, en la que él cita a diversos autores y va a aclarar, creo que era la primera clase, va a aclarar que toda su cursada va a ser fundamentada en 4 lecturas principales y que pretende que cuando leamos ya estaba dentro de la clase, cuando lean esos libros, lo hagan desde afuera del museo. O sea, salgan de esa posición de admiración, de edificación del autor o del personaje del cual van a leer, ¿viste? Y en uno principal fue que empezó a explicar históricamente, que se llama El Facundo. No sé si lo conocen, el libro de Domingo Faustino Sarmiento, el padre del aula, el maestro de maestros y todo ese himno que tenemos. Civilización o barbarie. Civilización o barbarie, exactamente. En lo cual él va a hablar acerca de Facundo Quiroga desde él, de su posición burguesa
y también europeizante, elitista. Era un inclusivo Sarmiento en cuanto a la educación, pero... No tanto en otros No aspectos. tanto, claro, exactamente, por no ser más específico, ¿no? Y él va a escribir esto y muchos personajes históricos más adelante van a tomar esto como un manifiesto de modernización. Tanto así como Roca, más adelante, como el general Justo. Este profesor hasta mencionó a Menem. O sea, imagínate lo distante que están en cuanto a tiempo, que habla acerca de la modernización y relaciona a Menem con el Facundo de Sarmiento. Ahora, la cuestión acá, este profesor empieza a desarrollar el tema y le dice, quiero que salgan de esta posición para que tengamos una lectura sobria sobre todo esto que se va a decir. Y que una vez afuera del museo podamos mirar las contradicciones de esto. ¿Qué contradicciones tiene la modernización? Y en particular, ¿quiénes son los excluidos de todas estas modernizaciones? No voy a citar todos, pero digamos, en el caso de Julio Argentino Roca, ¿quiénes fueron los excluidos literalmente por la civilización y tratados como barbarie? Los pueblos indígenas. Exactamente. El polo argentino se tenía que hacer, entonces hay que salir a la campaña del desierto y aniquilar a todo el mundo, porque esto ahora va a ser Argentina. Entonces, discúlpame, monstruo, pero tu civilización no es civilización, es barbarie. Claro. Yo estoy en una posición superior para decirte qué es lo que necesitamos. Y ver ese concepto, ¿no? De decir, ¿quién decide qué es necesario y qué no? O qué es bueno y qué no. Y este concepto de los excluidos me llamó la atención en cuanto al pensar en esto de la iglesia, en nuestras actividades, en nuestros deseos, en nuestra visión de iglesia, en cuanto al liderazgo de iglesia, ¿no? Y los excluidos terminan siendo todos los ajenos a la participación del cuerpo. Todos aquellos que quizás ignoramos, con los que quizás no contamos, o que también, sin querer queriendo, o no tanto, nos llevamos puestos por el bien de la actividad o de la iglesia o de lo que sea. Pero tenemos como esa posición tipo de juicio de valores, de decir, con vos cuento, con vos no. Sí, pasa un montón y creo que más desde el liderazgo uno a veces se tiene que poner en la posición de pensar en esto de con quién cuento, con quién no, y a veces cometemos el error de excluir gente porque ya de antemano pensamos, y este nunca participa, Claro. esto, lo otro, Ojo. y vamos dejando gente de lado. Ojo, puede ser una cuestión de administración, el Señor nos manda a contar Sí. con las mejores herramientas y con las personas que Claro, no quita. más diligentes, ¿no? No quita que sea. El aspecto práctico es importante también. Claro, no, Claro. obviamente, pero hablo en un sentido más general de la iglesia. Claro. Por ejemplo, Sí. hay iglesias que se concentran en la juventud. ¿Y los abuelos? Claro. O sea, no, te van a decir, la iglesia nuestra está llamada a la gente joven. O puede ser viceversa, ¿no? Los jóvenes, ponle que hay una iglesia llena de personas más 32, ¿no? Ponle una cosa así. Y los pibes, o sea, no merecen el evangelio, no merecen que se les cuente la el buena trabajo, nueva, el discipulado, solamente porque no tienen la suficiente madurez como para entender las cosas de Dios, entre comillas. O sea, hay un montón de cosas generales que muchas veces, sin querer o no tanto, nos terminan llevando a una posición de jueces y dirimiendo quién hace bien y quién no. Y Santiago, tenés una carta entera acerca de cómo conducirte en esto. O sea, ¿quién te puso a vos por juez? Si la ley la escribió Dios. Claro. Es bastante fuerte. Pero Pablo, acá en Filipenses 2, y quiero leer la versión Dios habla hoy,
me gusta cómo cita esto, porque él habla a una congregación mientras él está bastante excluido. Está directamente recluido. Y dice, así que si Cristo les ha dado el poder de animar, si el amor los impulsa a consolar a otros, si todos participan del mismo espíritu, si tienen un corazón compasivo, llénenme de alegría, viviendo todos en armonía, unidos por un mismo amor, por un mismo espíritu y por un mismo propósito. No hagan nada por rivalidad o por orgullo, sino con humildad, y que cada uno considere a los demás como mejores que a él mismo. Ninguno busque únicamente su propio bien, sino también el bien de los otros. Tal cual. O sea, ahí es cuando muchas veces agarramos estos textos y los dejamos los dejamos como recluidos en una posición poética, tipo, qué bueno lo que dice, pero en realidad significa otra cosa. No, te está diciendo, trata de buscar la unidad en el espíritu. Claro. O sea, trata de que podamos relacionarnos como cuerpo. Por más de que no te caiga bien el otro, o por más de que esta decisión de parte del liderazgo no te haya caído bien, ellos no tienen el corazón de sacarte, o sí, lo que sea, la situación que haya pasado. Más allá de eso, la idea es que todos tratemos de tener un mismo sentir, y por eso sitúa la cuestión de si hay algo que se está haciendo bien, si hay un crecimiento, si hay una compasión que nace en Cristo dentro de ustedes, ¿no? Háganlo todo y háganme feliz, dice Pablo, sintiendo todos esta misma cosa. Porque esa es la visión que Jesús tiene de la iglesia. Y esta visión es comunitaria. Eso es importante recalcarlo. Que la visión de la iglesia, el propósito de todas las actividades y de las prácticas, siempre va a ser comunitaria. Siempre es la idea de los unos a los otros, constantemente, unos a otros. Sí. Todo el tiempo es así, ¿viste? ¿Por qué? Porque justamente es en convivencia. O sea, Señor, yo te amo y mi devoción es toda tuya, estamos unidos. Sí, está todo bien. Pero el que dice que ama a Dios y aborrece a su hermano es mentiroso. Tal cual. Esta idea la hemos recalcado bastante en otros episodios. Tener en cuenta que el Señor siempre nos habla de cuerpo. Entonces, cuando hablamos de los dones, También hace un par de episodios, tiene todo que ver con esto, sí. siempre que habla de la diversidad, habla del bien del cuerpo, del bien común, de la diversidad, pero que el Señor, el Espíritu es uno, que Jesucristo es uno, es Exacto. un solo Señor a quien todos servimos y es todo de parte de un solo Dios. Porque aparte lo está haciendo Él en nosotros. Claro. O sea, que vos hayas sido motivado a eso, proviene de Él. No es que, ¿sabés que se me ocurrió una buena idea? Tengo una gana de amar hoy a mi hermano. No, primero es un mandamiento y otro es tu comunión con el Señor lo que hace que te mueva hacia eso. Sí, porque si no, a veces ni ganas. O sea, veces la gente te decepciona. Viste que, seamos sinceros, cuando uno tiene la posibilidad o de estar desde el liderazgo o ver a otros liderando de cerca, siempre ves gente que se la manda, que te decepciona, gente en la que vos invertís mucho tiempo y no te da la importancia que quizás vos sí le das. Y son cosas que vos decís, y la verdad que si fuera por mí, no amo a nadie. Es como, a ver, le puedo resumir en una frase. Con mi amor, con tu amor, no alcanza. No llegamos a ningún lado. O sea, por más de que ames un montón, y hayas hecho un montón de cosas, terminás reconociendo de que con tu amor, y entiéndame esto, ¿no? Capaz que me terminan algunos criticando, es como que con el amor que nosotros podemos llegar a ofrecer no alcanza. No. Sino que con la decisión tomada por un mandato recibido, la decisión de obedecer ese mandato, de amar a pesar de que mi amor no esté alcanzando, apelo al Espíritu de Dios, al amor que Él derramó en nosotros, como dice Pablo en Romanos, y por esa fuerza del Espíritu, por ese espíritu de amor que hemos recibido, podemos amar. Existe. Tal cual. Si no me sale, y la verdad que si no me sale el amar a mi prójimo, si no me sale, es porque mucho lugar al Espíritu no le estoy dando. Lo único que estoy es alimentando mi idea de amor con redes sociales, ponele. Twitter es una red social que no quiere a nadie, ponele. Y lo único que tenés... Tal cual. Twitter destila odio. Sí, mal.
Sí, Yo siempre le digo lo mismo, es la peor y la mejor red social en cuanto a todo, pero en cuanto a lo peor, es lo peor. Sí. Nunca quieren a nadie, todo el mundo es... El lunes es endiosado, glorificado, y el miércoles es defenestrado, cancelado. Y ahora Claro. que existen los círculos en Twitter, ¿Sí? peor. No sí, entré todavía. es Sí, algo ¿qué es así eso? como los mejores amigos de Instagram Sí. en Twitter. Entonces, claro, la gente pone cosas que solo ve la gente que elige. O sea, las personas mirá. más cercanas. Entonces, si antes ya Twitter era bardero, Sí. imagínate ahora. Entonces, y yo siempre me pongo a pensar, ¿viste? Cuántas cosas o cuántas veces te dan ganas de expresarte y después decir, no. Sí. Ante que todo, soy cristiano. Exacto. Un montón de veces Siempre- me pasó. Tipo, llegar a publicar, armar la publicación Y después decir, no. y hasta me No, pongo, viste, te pone guardar borrador, tanto de Instagram como eliminar. No, pone, eliminar, chau, que se me borre la idea de la cabeza. Claro, no. Tal cual. No va a nutrir nada esto. Pero eso mismo, a ver, eso mismo que el hecho del borrar quizás también habla de personas que están tratando de hacerle caso al Señor, o sea, de Tal que no cual. nos estamos tratando de agradar a nosotros mismos. Y esa sujeción, esa fuerza de voluntad de no publicar algo que sabés que tenés razón, pero que va a terminar dañando o va a hacer un daño colateral a alguien, no fue nuestra. O sea, no es obra y gracia nuestra ni de nuestra jactancia, digamos. Termina siendo un poder especial de parte del Señor que nos motivó Tal cual. a frenarnos, digamos. Tal cual. Lo que se llama dominio Dominio propio. propio. Exactamente. Sí, sí. Bueno, una vez mencionado esto, qué es lo que hacemos, me hubiera gustado tener como una especie de debate con un católico antes, cosa de que no poder, digamos, hablar de ellos como si fuera que le tirás palazo, pero no. Conozco muchas personas católicas practicantes, ¿viste? Y sé de lo que hablo, entonces no quiero como que suene a palazo ni a Claro. menosprecio. No. Todo porque- esto siempre con respeto. Exacto. Lo dijimos el episodio anterior cuando estuvimos con Mariana, cuando hablamos de la historia de la iglesia, y llegamos a la conclusión de que sí, a veces el evangélico, el protestante, critica mucho a la iglesia católica y no entendemos que venimos de la misma raíz. Es la o sea, misma la iglesia historia. católica Es nuestra historia. iglesia. Es nuestra historia. Sí, su historia es nuestra historia. Ese es un concepto que jamás se nos enseñó, o sea, antes. Tal Sí. cual. Es la corrupción de tu iglesia la que había en la Edad Media. De Exacto. nuestra Sí. iglesia. O sea, si vos Exacto. hubieras estado en la Edad Eso Media, mismo. habrías pertenecido a esa iglesia. Claro. Así que Eso no te mismo. hagas el pillín. Eso mismo, capaz que pertenecías al monasterio de Claro. cual, pero es lo mismo, o sea, Sí. es tu iglesia. Tal cual. Ahora, ¿por qué mencionaba la Iglesia Católica? Porque hay una diferenciación entre nuestras prácticas con ellos, vamos a decir nuestros hermanos católicos, pero algún que otro protestante y evangélico le va a sonar Reforma. como que son Se va a enojar. hermanos. Bueno. Reforma, Sí, ¿no? siempre Sí. reforma. Bueno, prefiero Sí. que se enojen ellos y, Sí, y no ¿no? nosotros. Porque, en fin, si creen en Jesús y son salvos, somos todos parte de una misma familia, pero aún así suena como raro decir que Sí, suena como bendiciones, hermano, Dios te bendiga a una persona que pasa con una persignación o un rosario. ¿Ordenanzas o sacramentos? Esa es la cuestión. ¿Cuál es la cuestión que nos diferencia, no? Los católicos describen a los sacramentos como acciones de Cristo a través de signos para hacer presente la gracia de manera eficaz. Es decir, para que sean accesibles a la naturaleza humana. ¿Cómo es esto? O sea, es como fuerte el concepto. O sea, porque, ¿O lo hizo Cristo o lo hacemos nosotros? claro, pero fíjate que ellos ponen aún más énfasis en eso. Claro. O sea, en que la práctica la está haciendo Cristo, cuando la práctica es clerical, digamos. O sea, Claro. es del clero, ¿no? Claro. Pero como que ellos, a través de esos instrumentos, creen que pueden hacer accesible, que es algo tan sacro, tan santo, Tan apartado. claro, que ellos necesitan
establecer como un medio de gracia por el cual nos faciliten. Claro, medio de gracia sería la clave. Exactamente, ¿no? Los medios de gracia que atraviesan todo el ciclo de vida del ser humano, ¿no? Exacto. Desde el bautismo hasta la extrema unción. Exacto. Claro. Ahora, acá es donde también entra el concepto que muchos quizás es la primera vez que lo vayan a sentir nombrar, que es el término de transustanciación. Mis amigos transustanciacionistas dijeron que... La transustanciación, a ver, es un término que repetimos lo del respeto, ¿no? Pero aún así suena ilógico, o hasta casi, algunos cuasi ridículo, que es que las sustancias del pan, esto lo define la RAE, la sustancia del pan y del vino literalmente se convierten el vino en la sangre de Cristo y el pan en el cuerpo de Cristo. Sí. Pero es a tal punto, o sea, terminan siendo, valga la redundancia, más papistas que el Papa, en que, por precisamente no faltar el respeto al cuerpo de Cristo, ellos consumen la hostia. ¿Por qué? Sí. Porque ¿cómo vas a morder al Señor Jesús? Claro, es como castigarlo más todavía. Sí. Exactamente, ¿viste? Sí, y bueno, yo fui católica muchos años. Tampoco es que era la más... tampoco es que me recongregaba, pero bueno, hice catecismo, la comunión, la confirmación y todo eso. Y quiero decir, ¿por qué hablamos de esto? Porque el problema muchas veces es el miedo que se impone. Claro. O sea, no venimos acá a criticar a nadie, pero es esta cuestión de hacerte sentir que nunca sos capaz, que el medio de Cristo tampoco es eficiente y tenemos que encontrar la forma, y hay que tener tanto cuidado con esa forma que la llegás a hacer mal y chau. Entonces hay que tener mucho cuidado con la hostia, que no se te pegue en el paladar, que son un montón de cosas que bueno, terminan imponiendo cargas. Es la idea. O sea, Dios está tan lejos que jamás vos podrías llegar a faltarle el respeto. Sin embargo, lo hace todo ley. Claro. Sí, es una locura. Bueno, yo conocí a un ministro de la Eucaristía, perdón si me equivoco con el término, pero este muchacho estaba bastante curioso con el tema de la Biblia, del tema de la lectura bíblica y del Espíritu Santo y de las manifestaciones. Y este muchacho que estaba con un pie adentro de lo que se quisiera decir, no sé, quizá pentecostalismo, el muchacho Algo así como los carismáticos, ¿no? Claro. El muchacho estaba por ir a darle la hostia a unos viejitos y resulta que los viejitos no estaban, no sé qué, en el lugar, en la casa, y se volvió, lo dejó ahí, él dejó la hostia ya santificada, porque ya la había preparado, ahí arriba del placar. Y a los días se acuerda de que lo había dejado y me olvidé el cuerpo de Cristo arriba del ropero. No. Pero literal. O sea, es que Claro. según esta doctrina sería literalmente eso. Exacto. Entonces dijo, no, esto no me convence, no es suficiente. Y bueno, hoy es pastor. Buenísimo. Hoy es Muy pastor. bueno. De hecho, queremos decir, no hablamos de esto por hablar. Hebreos, no sé, Lucas, si te estaré robando algo que ibas a decir, pero No. Hebreos dice que el sacrificio de Cristo es una vez y para siempre. Exactamente. Entonces, Él ya dio su cuerpo ya fue partido, su sangre ya fue derramada, entonces no es algo a lo que tenemos que recurrir constantemente. Exacto. Ya está, una vez y para siempre. En esas cosas hay que ser claro, porque si bien decimos que vamos a hablar con respecto a estos temas con respeto, todo bien, pero cuando la palabra dice algo, dice la palabra. Sí. No Sí, queda no hay otra, mucha no vuelta. hay mucho para negociar
Sí. con ciertas cosas, porque directamente afectan a la integridad del Evangelio. Claro. Por De supuesto. hecho, es lo que el episodio anterior hablábamos con Mariana de uno de los pilares de la Reforma tenía que ver con solo escritura, Sí. que tiene que ver con que nosotros reconocemos la infalibilidad de la Biblia, Ujú. pero no de la autoridad eclesiástica. Exacto. Exacto. Porque somos todos seres humanos y nos podemos equivocar. Entonces, lo que pasa es que a veces se le da más preponderancia, más importancia a lo que una persona dice que a lo que la Biblia dice. Si la Biblia dice... Por ahí, con un afán de protegerse, con un afán Claro, de protegerse siempre contra las armas de Satanás, del sí, mundo. sí, que es lo que hemos hablado también en el episodio pasado. Muchas de estas cosas surgieron porque la iglesia necesitaba defenderse de las amenazas exteriores. Exacto. Entonces, Termina siendo como. Me hace acordar a Moisés cuando en la situación de la serpiente que elevó, la serpiente de bronce. sí, La serpiente duró como 400 años más, no sé. Sí. La sacaron recién en el con Josías. Con Josías, ¿no? Sí. Sí, un ¡Fua! montón. O sea, 400 años, 500 años. Sí, más o menos, ¿no? Pero ¿hace cuánto que no había serpientes en Jerusalén? O sea, las serpientes estaban en los desiertos del otro lado del Jordán antes de entrar, quizá. En toda esa trayectoria con números. Pero no sé si todo el barrio de adentro de Jerusalén, o por lo menos, estaba lleno de Claro, culebras. ya como no para era andar. necesario. Exacto. Claro. Pero por tratar de elevar esa imagen a una posición por la cual no había sido hecha, o sea, esa tendencia humana de quedarnos con el don más que con el dador. sí, Sí. o de apurarnos frente a la falta de respuestas. Aarón y el becerro de oro Exacto. es el Exacto. claro ejemplo. Bueno, nos parece que hay silencio de Dios y hacemos la nuestra, lo que a nosotros Exacto. nos parece. Claro. O sea, le damos una explicación a lo que está pasando, lo que ha pasado, pero resulta que esa explicación no tiene nada que ver con lo que el Señor, con la voz de Dios. Claro, por eso Exactamente. entender Lo llamativo- siempre la fuente, la palabra. Precisamente es eso. Lo llamativo de ese pasaje es que justo Aarón estaba diciendo, este es Dios. Sí. Este es Jehová quien Este nos es sacó Jehová, de este Egipto. becerro. O sea, Sí, es sí. Jehová. Es loquísimo. Sí, Sí, qué loco. No, y bueno, no hay nada nuevo bajo el sol. Mal. no, exactamente. A ver, como tratando de unificar estos criterios, poder ver lo que la palabra nos dice con claridad y ser honestos nosotros mismos en nuestra lectura de la palabra, nos va a llevar a tomar los mandamientos del Señor como tales, como mandamientos. O sea, Claro. entendemos que Él es el Señor y de que nosotros no nos hicimos a nosotros mismos, como dice otro El Salmo salmo. 100. El Salmo 100. Esa cuestión de que no soy de mi propia autoría Claro. me hace responder por mi propia administración de esta criatura que soy ante mi Creador. Entonces, esa posición de delante de Dios me va a llevar a considerar lo que Él va a decir acerca de mi posición con respecto a mis semejantes. Y Él me manda que no me sienta superior a los demás, sino que trate y estime a los demás como si fueran superiores a uno mismo. Ujú. No endiosando, no deidificando, no idolatrando, sino tratando con una estima suficiente de respeto por el mandamiento del Señor que nos dejó ejemplificado en toda la vida y obra del Señor Jesucristo. Ujú. Como diría Pablo, que dice, aún Jesucristo no vino para agradarse a sí mismo. Tal cual. Justamente todo este pasaje, este capítulo 12 de Filipenses habla acerca de esto. La visión termina siendo siempre comunitaria, no es obra y gracia de una sola persona en la que el Señor le hizo ver tal cosa en la cual, bueno, esta es la iglesia que queremos. Los iluminados, Exacto. No. Siempre tiene que ver con los íntimos. los favoritos. Sí. O sea, toda esa cuestión que puede sonar hasta graciosa, no tiene que hacerse vivencia cristiana, Claro. no tiene que hacerse doctrina de iglesia. Ahora, Sí. perdón, te interrumpí, No. pero ¿cuál es, hablábamos de los sacramentos, cuál es la postura que tenemos nosotros con respecto a estas
cuestiones como el bautismo, la Santa Cena. La de nosotros es tenerlas por ordenanzas. No sé si el término es venerar, pero las veneramos como si fuera, o las tomamos como si fueran ordenanzas de parte del Señor, que son actos instituidos por el mismo Señor. Ujú. Claro. Leemos los textos de los evangelios en la última cena y la explicación que da Pablo en 1 Corintios 11, ¿no? Ujú. Que todos los domingos de Santa Cena que nos toca Se lee. hacer, en algunos Sí. será una vez al mes, algunos son 2 veces. Sí, Indistinto es eso. otros una vez cada... Una Claro, vez por ¿viste? año. Claro, Sí, dependiendo del contexto y situación. Me acuerdo cómo empieza, por lo menos, A ver, porque yo recibí del Señor. lo que también nos ha enseñado que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió diciendo, tomad, comed esto, Este mi es mi cuerpo que cuerpo. vosotros he partido, haced esto todas las veces en que- memoria de mí. ¿no? memoria de mí. Ujú. Ujú. Yo lo recitaba como si fuera el himno a la bandera. me Claro. acuerdo. No, yo no. yo Bandera de vine la más de patria grande. celeste y blanca, símbolo de la unión. Siempre me pasaba así. Tal cual. Entonces, Entonces, nosotros la tenemos por ordenanzas que el Señor nos dejó y que éstas simbolizan la renovación del pacto de la Pascua, el pasar por alto, claro. en lo que simbolizaba la Pascua, el hecho de pasar por alto los pecados. El pecado. Eh, Que la muerte pasa por alto Exacto. nuestra transgresión. Exactamente, Claro. es eso. O sea, nos deja vivir por ese perdón y misericordia del Señor. Entonces evocamos en esta renovación del pacto por medio de el Señor Jesús, ya no en un cordero pascual, sino en el cuerpo del Señor Jesús, porque Él mismo lo explica, diciendo, mi cuerpo va a ser entregado, entonces yo quiero que participen de esto. Claro. Ujú. Y Él con ese ánimo le dice, cuando estaban por llegar, hace cuánto que quería comer esta cena con ustedes. O sea, ¿será que el Señor estaba como en tantas actividades eclesiásticas, vamos a decirlo así, ¿no? Trayéndolo, para allá. claro, trayéndolo a nuestra situación en iglesia, que estaba tanto con la gente, laburando en las actividades, en predicar el Evangelio y demás, que cuando Él va a la última cena, como la conocemos hoy, dice, ¿hace cuánto que quería comer esto con ustedes? Cuán delicioso y cuán agradable. Cuán bueno. Aún así, Él va a usar ese término que conocemos como anamnesis, ¿no? Ujú. Justo en esa situación. En memoria. En memoria de mí. Hagan todo esto en memoria de mí. Pero yo creo, corríjame si me equivoco, que aquellos que vivieron esa última cena, los discípulos y algunos más que habrán aparecido por ahí, por lo menos para alcanzarle un pedazo de pan, sin tratar de ser herético, cuando le decían, en memoria de mí, esa anamnesis, el traer todo el peso, toda esa carga emocional que tenía la situación, ¿será la misma que tenemos nosotros hoy? Porque la situación de la última cena tiene un par de situaciones muy fuertes Sí. Sí, para quienes lo vivieron. y te insta a vos a hacerlo todo en memoria de Él. Sí. Y en esa situación es muy fuerte. Yo creo que para los apóstoles en particular, el compartir el ágape, la cena del Señor con los primeros cristianos, habrá sido muy, muy, muy fuerte el saber que yo compartí esto mientras Judas estaba tramando algo. Ujú. Jesús le dice, anda y hacelo pronto. Mm. Mientras me lavó los pies. Y yo le dije que no. O sea, imagínate Pedro en esa situación. Todo eso que implica la cena con el Señor y cenar, valga la redundancia, casi al Señor, digamos. Pero Sí. la cuestión está en que nosotros la tomamos como símbolos Sí, como memoriales. ordenanza. Pero lo importante es esto, memorial. Exacto. No, para nosotros cuando tomamos la Santa Cena no creemos estar tomando la sangre del Señor, no creemos estar comiendo el cuerpo del Señor, Exacto. Ni tampoco tampoco que creemos la que Él se sustancia- transforma en ese momento. O que se comparte la sustancia, que es la Claro. iglesia luterana,
La iglesia protestante habla de la consustanciación, ¿no? Como que paralelamente estamos... Claro, exactamente. Porque es vino, es pan, pero también comparte sustancia con la sangre del cuerpo. Exactamente. Tiene... Tampoco. Es memorial. Exactamente. Es el hacer memoria de él, lo que yo menciona Lucas, en Lucas 22, y lo que Pablo enfatiza en Corintios, ¿no? Esto que vos decías lo quiero recalcar una vez más y listo. Con todo el peso que implica traer a la memoria. No es solo recordar, bueno, el Señor murió por mí, bueno, listo, festejamos eso en la Santa Cena. Y que es un montón decirlo eso. así, ojo. Sí. Claro. O sea, no, es traer a la memoria. Quizás nosotros no estuvimos en la última cena. Quizás no estuvimos en la última cena. Claro. Pero sí podemos traer a memoria que el Señor murió por nosotros, que cambió nuestra vida, que modificó nuestra vida por completo, que somos nuevas criaturas. Que hay un nuevo todo lo pacto. que implica la obra de Cristo en nosotros, eso sí lo podemos traer a memoria como nuestro, porque es nuestro, solo nosotros sabemos lo que el Señor hizo en nosotros. El día en el que entendiste que existía la posibilidad de ser salvada y salvado de tus pecados, traes a la memoria toda esa carga emocional. Claro. Cada Santa Cena. Sería interesante que lo hiciéramos. Sí. ¿No? Ese día que entendiste de que Dios me ama, puedo ser salvo. De hecho, soy salvo ahora. Muchas veces los pibes en la ILE me deben estar un poquito hartos de escucharme cuando les insto con la primera carta de Juan, cuando Juan le dice, miren cuán gran amor tuvo Dios para con nosotros, en que podemos ser llamados hijos de Dios. Uh-huh. Y lo somos, dice. Y es lo que somos. O sea, está diciendo, loco, es una banda que seamos hijos de Dios. Mirá qué grande el amor. O sea, es un montón. La verdad nos ama demasiado como para que seamos hijos de Dios. Es un montón. No podía suceder esto. Pero justamente a eso, por algo entendemos en que las tomamos por ordenanzas como un criterio más sano, más saludable que el tomarlo literal como el cuerpo de Cristo Jesús, físico, que los católicos. De hecho, yo creo que tiene más sentido, si lo pensamos, que lo hemos dicho creo que la temporada pasada, pero esto de que el evangelio pasa más por el corazón que por los quehaceres. Entonces no tendría sentido que estos sean sacramentos en los que tenemos que volver a sacrificar, entre comillas, al Señor cuando ella hizo un sacrificio, porque Él quiere que pasemos eso por nuestro corazón. Él quiere que su evangelio esté siempre en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro espíritu, y que sea algo interno, que nos transforme de adentro para afuera. Entonces no tendría sentido que tengamos que hacer ritos, digamos, con este sentido de, bueno, siempre lo mismo, otra vez Santa Cena. Exacto. Porque incluso dentro de la iglesia evangélica pasa. Uh-huh. El que tiene la Santa Cena como, bueno, otra vez Santa Cena. O la gente que el día de la Santa Cena viene sí o sí a la iglesia. También. Claro, porque si no, estamos en el horno. Si no, claro. Sí, ahí sí soy parte del cuerpo de Cristo. Y sos parte del cuerpo de Cristo siempre. Porque voy a hacer enojar al Señor. Claro. Entonces, a veces traemos cosas de otras corrientes, de otras ideas, de otras teologías. Exacto. Todo esto es toda esta enseñanza que gracias a Dios tenemos, nosotros como evangélicos, trae como principal idea en que nosotros creemos que Dios Padre, por medio de Jesucristo, y en operación obviamente trinitaria, el obrar el Espíritu Santo en nosotros como iglesia y como congregación, es quien nos otorga por la fe, esa gracia que el símbolo representa. Claro. O sea, ya lo recibimos, claro. Pero hacemos el memorial porque somos humanos, costumbristas. Y necesitamos que nos recuerden las cosas. No, porque costumbristas, en la costumbre, me refiero a que no nos olvidamos rápido de aquello que tiene sentido para nosotros. Claro. O sea, nos acostumbramos rápido. Exactamente. Aquello que nos acostumbramos rápido, en la costumbre terminamos desestimando. Uh-huh. Claro. Y terminamos menospreciando. Tal cual.
Entonces la idea es cuando hagamos esto, traigamos todo ese peso de la carga emocional de ese rito, digamos, de Claro. la ordenanza. Exacto. Ahora, esto es a diferencia, lo repetimos, de los católicos que tienen como medios de gracia e instrumentos por los cuales la gente puede acceder a formar parte de Dios y de la iglesia. Claro. Todo esto, según la Escritura, no es tan así. O sea, Dios tiene una apertura a recibir a todo aquel que viene a Él. Yo no puedo poner imposiciones burocráticas Claro. a la gracia del Señor. Sí, es que en realidad termina siendo más fácil creer que haciendo algo puntual, matemático, en un momento, en un determinado espacio, ya está, ya cumplí. Exacto. Porque es más fácil comerme el pan, comerme la hostia, o acá en la Santa Cena, en la iglesia, venir o dar una ofrenda. Porque Claro. es mi acto. Es O sea, claro, yo lo hice. Claro. Y no que te atraviese todo el vivir en Cristo, el Exacto. involucrarte, el Que lo sentirte hace parte, que lo hace Dios, pero que yo también me abro a ese Yo mover del decido, espíritu. claro. Pero esta cuestión de la mera religiosidad, del hecho de que yo me estoy ganando el cielo, yo estoy esforzándome por acceder a todo eso, y hay una delgada línea entre qué es religión vana y qué es religión verdadera, y que Sí. no viene al caso, pero aún así cabe mencionar. Tal Les cual. cuento, a ver, es necesario que aclaremos también que todo esto lo hemos vivenciado, entonces no lo decimos porque no estaba. Pero si tal cosa, ¿no?, sucede con el catolicismo, y muchas veces es mirada con menosprecio por parte de los evangélicos, me hacía una pregunta: ¿por qué luego elevamos a las ordenanzas a una posición de requisitos excluyentes para formar parte de la iglesia, en vez de facilitarles a todos aquellos que quieran y crean las ordenanzas para formar parte? O sea, Claro. nosotros ponemos a veces, y tenemos que decirlo con equilibrio, porque puede también esta cuestión de redes sociales y de internet, te cortan una parte o Sí, te te leen sacan una de parte, te contexto. sacan de contexto y te terminan aniquilando. En el que muchas veces se ponen ciertas trabas que quizás son innecesarias. Es decir, Claro. la idea es facilitar Claro. esa acción. Por ejemplo, en el caso del bautismo, la idea es facilitarlo. Obvio que creemos en que formamos parte del cuerpo de Cristo y que todo nos sentimos más, como decir, más parte porque una vez fuimos bautizados, porque sentíamos esa necesidad, porque de verdad creíamos. Pero muchas veces, le digo porque me pasó de gente conocida, de que, loco, estoy experimentando al Señor de una manera muy, muy grosa y quiero meterme más con esto. ¿Entendés? El meterme más como el Sí, a Jesús. querer, Sí. exacto, el fervor con el que iniciás y decís, le debo mi vida a Cristo, entendí que le pertenezco a Él. Y muchas veces, no, pero me dijeron que hasta diciembre y estamos febrero, yo no me puedo bautizar. Sí. Tal cual. O qué sé yo, o sea, no, porque el curso tenés que aprobarlo para cosas. Pará, Sí. o sea, Pero yo laburo y no puedo venir no, a los claro, o sea, Claro. Sí. todas esas cuestiones que, lo repito, fueron ideas y bien intencionadas, muchas veces terminan siendo contraproducentes a la Sí. idea del Claro, bautismo. claro. Por eso la idea es que podamos ser honestos en esto y instar o animar a que podamos replantear estas cuestiones para poder ayudar a la iglesia, a que todos aquellos que quieran formar parte del cuerpo, vamos a decirlo así, se sientan más amenos con cosas y no Claro. se sientan excluidos, en el caso de la Santa Cena, por ejemplo, que muchas veces me pasó de ver o de que me cuenten experiencias de tipo, no, loco, ahí yo no puedo tomar porque
porque no me bauticé, y bueno, está bien. ¿no? Sí. Y yo como, ¿qué te digo? Claro. O sea, ponete en esa posición, ¿de qué le decís a una persona que de verdad quiso y se acercó Sí. a la iglesia hace un par de semanas, ponele? Sí, Claro. me ha pasado también. Sí. De tener una amiga que se había convertido hace muy poco y justo había Santa Cena en la iglesia y no la dejaron tomar porque no estaba bautizada. Es algo que yo, bueno, entiendo que uno tiene que poner ciertas reglas para ordenar, que es lo que hablábamos también en el episodio pasado, pero a veces estas cosas son una traba. Contraproducentes, o sea. Porque si vos te convertiste, te acabas de convertir y entendés la idea de la Santa Cena, Exacto. entendés esa cosa del Señor Te murió la acaban por de mí. explicar en el sermón de la Santa Cena, Claro. ponele. Y Claro, te y ya morís de tomaste la ganas de tomar decisión. la Santa Cena y no te dejan. El tema es cómo esa persona experimenta esa sensación. Claro. ¿A vos te gustaría Hmm. que, no sé, no formar parte? O sea, justo en una escuela psicológica que he leído en una cursada, se llama Gestalt o Gestalt, uno de los sentimientos universales de todos los seres humanos, es el sentido de pertenencia. Y que vos, al acercarte a la comunidad de Dios, quien te ama y que tiene una familia, te digan, no, vos de acá esto no podés porque no cumpliste. Sí, porque el mensaje que predicamos es altamente inclusivo, pero Pero cuando practicas- pero a veces es como si no esperásemos que fuera efectivo ese mensaje. Claro. Exacto. Yo no puedo parar de pensar en el etíope. Sí, tal cual. La sencillez ¿Qué, de... qué Felipe. impide que sea que, bautizado? Mirá, pero ahí hay que analizarlo bien porque, ponele, él estaba leyendo y no entendía. Aparece Felipe por obra Sí, tipo teletransporte. Harry del Potter, Señor. así. Claro, tipo, hace la de Goku. Y ¿cómo es? Y en eso, Felipe le pregunta, ¿entiendes lo que lees? ¿Cómo voy a entender si nadie no me lo hay nadie. explica? O sea, eso te da el parámetro a que es necesario explicar, es necesario enseñar, es necesario, y obviamente es un mandamiento, discipular. Exactamente. Es necesario explicar y tener ciertos criterios por los cuales una persona conscientemente acepte aquello que está tomando decisión, ¿no? Pero acá, justo mientras iban de camino, ¿no? Aparece como un arroyo y les dice, loco, todo esto lo quiero. De verdad creo en esto. ¿Qué impide que me bautices acá? O sea, me quiero tirar, no sé, tiramos aunque sea un vaso de agua, lo que sea. O sea, ¿qué impide? ¿No nos preguntamos eso cuando llevamos a cabo diversas Nosotros. actividades? ¿Qué impide? Nosotros. ¿Qué impide? A veces termina siendo eso. A veces es la iglesia la que impide. Que tiene una buena idea, tiene una buena intención, pero nos quedamos con lo bueno. Pero la sensación desagradable la tiene él. Claro. Claro. No termina Siendo bueno, no termina siendo delicioso. pero para él no tiene nada de delicioso. Sí. Claro. Tal cual. Exactamente. Vamos, te voy a hacer una pregunta yo, ya que estábamos hablando del etíope. ¿Qué pasa con el bautismo? Que también para nosotros es una ordenanza, el bautismo. ¿Cuál es la diferencia, digamos, entre nuestro bautismo Y otros bautismos? Sí, y otros bautismos. Nuestro bautismo, nosotros tenemos, cosa que también nos ayuda a aclarar ciertas cosas, es que lo hacemos de grande, tipo, de grande vamos a decir, Cuando hay madurez. uso Claro. de conciencia, vamos a decirlo. A partir de tipo 13. 13 años, que mucha conciencia y madurez no hay, digamos, ¿no? Vamos a ser honestos. Y los católicos bautizan por aspersión, por gotas, por salpicadura, vamos a decir así, porque el agua está bendita, el agua tiene una esencia espiritual Claro. distinta del... De cualquier otro Sí. tipo de agua. Es Pero- una sustancia divina, vamos a decirlo así, ¿no? Que Claro. está cargada con una espiritualidad mucho más grande. En cambio, nosotros es un simbolismo. Claro. Claro. Termina siendo el símbolo y un acto testimonial y memorial para toda la gente, de la cual nosotros hacemos un voto delante de todos, de la decisión que estamos haciendo.
de la decisión que estamos tomando, mejor dicho. Nuestra diferencia es que nosotros lo hacemos a conciencia y acá en el catolicismo lo bautizan a bebés. Sí, Es decir, que el catolicismo no es el único, ¿sí? Bueno, Sí, es verdad. igual el catolicismo tiene bautismo de adultos también. También, obviamente, Tiene. porque hay gente que se acerca más de grande al catolicismo, Claro, ¿no? Obviamente. por supuesto. Pero En líneas generales. la idea del catolicismo es formar parte de la iglesia. Es decir, Ahora formás vos ya parte estás de la iniciando. familia de Dios. Claro. Exacto, es santificar preparando para que seas parte, si quieres. Claro. Porque recién formás parte con la comunión. Claro, claro, con la comunión. Sí. Pero justamente eso es lo que nos diferencia. A mí me pasó con el bautismo. Con el bautismo que tenía como una idea mucho más sacramental. Es decir, veía el bautismo por cómo me lo habían explicado o por las sensaciones que me generaban, en la cual yo me tenía que estar en un nivel de espiritualidad, un nivel de santidad moral Sí. superior para acceder al bautismo. Sí. Es decir, de hecho, hasta... ¿A qué edad? Exacto. ¿A qué edad? A Sí, los 13. A los 13. Cuando a los 13, en la adolescencia, empezás a experimentar un montón de otras cuestiones y concienzudamente en la Sí. escuela se te viene cualquier otro pensamiento. La Hormone Fest. Exactamente. Al final es como contradictorio lo que terminaba sintiendo, porque me acababa de hacer terrible voto espiritual. De hecho, visualmente estaba vestido de ropas blancas porque simbolizaba la pureza con la cual el Señor me estaba limpiando, o algo así. Y yo como, después con la adolescencia, hice cualquiera, o sea... Y dentro de la iglesia, o sea, mucho de sacramental, de que el agua me limpió los pecados. La verdad que yo dejé el agua negra y salí negro, o sea, de tanto pecado, digamos. Entonces, la idea de eso es evocar. Ojo, no estamos diciendo que nos bauticemos un domingo por mes, pero la idea es que entendamos el voto que hicimos. Sí. Que tengamos fe en la palabra de Dios, tomándola como palabra de Dios, pero también haciendo uso de la conciencia en nuestra palabra. Yo decidí Tal cual. creer en Cristo. Tal Yo tomé cual. la decisión. Yo tomé de la seguir decisión. Jesús. A mí no me obligaron. Es mi libertad, es un acto libre mío, de mi propia voluntad el hacerlo. Por lo cual, delante de todos esos testigos, hoy digo, yo creo en Dios y prometo servirle y demás. Pero a esto se insta. Y es bueno recalcarlo y recordarlo, porque, como bien decíamos, Claro. se nos olvida por costumbristas. Sí. Bueno, yo me bauticé de grande, Ujú. creo que tenía 19, y lo recuerdo, si no me equivoco, 2 de julio de 2016. Fue uno de los mejores días, pero bueno, ya tenía otra madurez, otra Claro. conciencia. El Señor llegó a mi vida en otra etapa, yo ya entendía lo que estaba pasando, Claro. y fue uno de los mejores días de mi vida. O sea, Claro, exacto. esa decisión propia de demostrarle a la iglesia y a la gente, a la familia que había invitado, mi decisión de seguir al Señor. No voy porque me llevan, no Exacto. voy porque, bueno, la familia tiene como ese miedo, ese respeto, entonces, bueno, te llevamos a la iglesia. No, fue una decisión personal. Y esa es la idea del bautismo en los grandes, que tiene que ver con la conciencia, porque tiene que ver con esto de dejar la vieja vida y tener una nueva vida en Cristo. Exacto. Y eso solo se hace por elección. Cuando hablamos en uno de los episodios, los elementos importantes en la obra de Cristo, arrepentimiento y fe. Entonces, son importantísimos a la hora del bautismo, el arrepentimiento y la fe. Exacto. No- Son, digamos, hasta simultáneos, o sea, tienen que ver con el acto del bautismo. O sea, Exactamente. representa el bautismo simbólicamente aquello que ya decidiste interiormente. Pero vos fíjate lo contradictorio de mi experiencia, que yo digo, me bauticé a los 13, pero en los términos, en la jerga evangélica, conocí al Señor o tuve un encuentro con el Señor 16, 17. Claro. Sí. O sea, Claro. yo Diferencia. En me, definitiva. me afilié a la comunidad y después conocí al dueño. O sea, Una cosa así. una cosa así. Y es Tal lo que cual. muchas veces nos pasa. Sí. Por eso
obviamente está bueno recalcárselo a los adolescentes que se bautizan, porque de esto se trata la vida cristiana, del recordar aquello para vivir el presente como se debe, con miras hacia el futuro que nos espera. Y creo que esto tiene que ver mucho con el texto que vos nos traías al principio, el Salmo. Y la iglesia es responsable en esto de convivir juntos en armonía, es responsable también de enseñar a la iglesia todas estas cuestiones, o sea, la memoria, la importancia de que las ordenanzas pasen por adentro primero, y no es que, bueno, me voy a bautizar porque ya tengo 13, entonces me bautizo porque... Claro, sí. lo estás haciendo por costumbre, o sea, porque te lo mandaron tus viejos o lo que sea. Tal cual. O porque me En lo mandó el definitiva, pastor. ¿qué diferencia hay con la práctica católica del bautismo de infantes? Exacto. Claro, o sea, porque siempre hay una diferencia y es que el Señor busca lo interior. Es tu corazón. Yo a veces a los pibes también les menciono, chicos, tratamos con un Dios que lo primero que mira es el corazón. O sea, entender de que antes de que tu ropa, tus ojos, tus gestos, antes que todo lo que vos quieras hacer o se te presente o querer hacer, primero el Señor miró Tu corazón. Tu corazón, tal cual. Creo que, sin ánimos de ser exhaustivos, no, creo que ya estamos para una conclusión. Si bien mencionamos solo 2, pero son las ordenanzas más importantes para nosotros, el bautismo y la Santa Cena, pero sí está bueno esto de que todo lo que hacemos, hay prácticas más que son de la iglesia evangélica, que no nos vamos a poner a hablar de todas, pero no nos alcanzaría el tiempo, pero que todo lo que hagamos lo hagamos con amor, lo hagamos en armonía. Este texto que vos nos traías, no sé si se te ocurre algún otro versículo más que quieras mencionar con respecto a esto, que nos querés dar la conclusión vos, por supuesto que sos el invitado. No, por favor. O sea, ¿usted qué piensan acerca de esto que hablamos? Bueno, es importante recordar el significado, reflexionar y discernir el cuerpo de Cristo. O sea, son clave las palabras de Pablo cuando dice en la Santa Cena, justamente, ahí en 1 Corintios 11, el que no discierne el cuerpo de Cristo, hay juicio. O sea, tenés que entender lo que estás haciendo. Claro. Lo clave ahí es recordar que ese juicio es interior y tu experiencia propia. Pablo no está prohibiéndole que participen. Claro, los estás animando a que participen. Lo está animando a que participen bien. De hecho, el texto en armonía. A que lo hagan bien. Porque de hecho era todo lo contrario lo que pasaba en Corinto. Claro, la cena en la iglesia de Corinto era un desastre. Nosotros lo leemos como una institución o un reglamento, pero en realidad es un reto el que está haciendo. O sea, lo que vienen haciendo ustedes está todo mal. Claro, exactamente. Esto de, nosotros traemos para nosotros y no esperamos a los demás, no nos importan los demás, todo eso está mal. Si no entienden la idea de cuerpo... Es excluir. No los excluyentes, los excluidos. Claro, hablamos de los excluidos, también hablemos de los excluyentes. Exacto. Bien, y en cuanto a esto, discernir el cuerpo de Cristo. Cuando vos te vas a casar, ¿estás discerniendo el cuerpo de Cristo? ¿Por qué? Porque el matrimonio es una analogía de la unión de Cristo y la Iglesia. Y es la unión básica de toda civilización humana. O sea, la familia, los hijos, etc. Y si el vamos... respeto mutuo, la santificación del hombre hacia la mujer, de la mujer hacia el hombre, el servicio, el compromiso, la fidelidad. Bueno, todo tiene que ver. Lo mismo con la Santa Cena, discernir el cuerpo de Cristo, lo mismo con el bautismo. Tal cual. Ahora soy parte del cuerpo de Cristo, soy parte de esta familia de Dios. Entender que no solo somos nosotros delante de Dios, sino entender un nosotros. O sea, lo dije medio mal. Entender de que no solo soy yo delante de Dios cuando estoy en una reunión, en un culto o en alguna actividad de la iglesia, que sí tiene que tener su cuota de individualismo,
pero no hacer del individualismo la centralidad de mi pensamiento delante de Dios. Claro. Es decir, La excusa. exacto. Cuando estés orando en la Santa Cena y estés dándole gracias a Dios, abrí los ojos y mirá a la gente, mirá el que tenés al lado. Conjunto. Exacto. No, yo escuché muchas veces, solo sos vos y Dios. Ahora pedí al Señor que te perdone, pero en realidad vos tenés que ir a perdonar porque el Señor no te va a perdonar si no perdonás. Claro. Claro, eso es lo que está diciendo la pedir palabra. perdón Eso lo también. Eso lo está O tal pedir cual. perdón. Quizás Pedir lastimaste perdón. a alguien de la iglesia y, bueno, el Señor ya me perdona, Señor perdona. No, también anda a arreglar las cuentas, pedí perdón, De hecho, hacete no lo cargo. dice. De hecho, no dice una parte del Sí. Señor cuando dice, si alguno sabe que alguien tiene algo contra él, no dice que esa persona Claro. tiene algo. No es que vos hiciste algo malo, Exacto, sino que algo otra te hicieron. persona está sintiéndose molesta con vos. Andá primero, arreglá la cosa con tu hermano y después después trae vení la ofrenda. y pon la ofrenda. Sí, tal cual. Bueno, ofrenda, diezmo, matrimonio, tenemos un Un montón, montón de cosas para hablar. de, Sí. de ordenanzas o de costumbres que hacemos, que tenemos como iglesia, pero siempre lo importante es entender esto, la idea de cuerpo, la idea de armonía, la idea de vivir juntos. Yo siempre lo repito, pero también entender los 2 primeros mandamientos y los más importantes, amar al Señor, amar al prójimo. En eso se resume En la eso ley. se resume la ley. Así Ya funciona. está. O sea, el amor es cumplir la ley y viceversa. Claro. Ahí está. Entonces, como para concluir, qué sé yo, o sea, me lleva a mí a la posición de Romanos 12 de Pablo, cuando él dice que, creo que lo tengo acá, sí. Por tanto, hermanos, les ruego las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable, agradable a Dios, que es el culto racional, lógico, pensante de ustedes. Tal cual. Para que no se adapten, no se conformen a este mundo, sino que se transformen mediante la renovación de la mente, para que verifiquen cuál es la buena voluntad del Señor, que es Agradable y perfecta. Ujú. Y buena. Buena, agradable. buena, agradable, Y pero la perfecta. armonía es la que la hace perfecta. Claro. Nunca Como puede. el Salmo. Exacto. O sea, Ujú. es eso lo que hace que sea perfecto. Una canción sin armonía es solamente ruido. Mm. Son imágenes sonoras, vamos a decirlo así, ¿no? Címbalos que retiñen, como dice Justo Pablo. hablábamos también. Es Sí. eso. La armonía, el compartir los unos con los otros, es lo que lo hace a la perfección, a la madurez del amor. Para que el amor sea sin fingimiento, como después va a desarrollar durante todo Romanos 12. Tal cual. Así que, como para concluir, necesitamos pensar en eso. Culto Repens- racional. Nuestra actitud. Si el Salmo 133 filtra la liturgia grupal, que Romanos 12 filtre mi culto. Que no me acerque siquiera vamos a decir, al Salmo 133 con una lectura pasajera, si primero no pasé por Romanos 12. Claro. Primero filtrate en Romanos 12. Sí, uno lee el Salmo 133 y dice, mira qué simpático este Salmo, muy Claro. bonito. Vamos Qué al 134. Lo pasa. Porque aparte ya te lo sabes de memoria. Claro, Sí. y tienen verdades muy profundas. Sí. Que con solo una lectura seria y concienzuda del texto y qué es lo que está implicando, va a hacer que nuestra vida sea transformada. Tal Así que cual. nada. ¿Qué piensan ustedes? Muy bueno. Muy bueno, la verdad. Muy bueno el cierre. Excelente. Y esto de, bueno, tenemos un filtro para la liturgia como cuerpo y tenemos un filtro para nuestro culto, para el que ofrecemos nosotros a Dios. Siempre replantearnos nosotros y en base a eso también replantearnos como cuerpo. Así que muy bueno, Lucas, gracias por aceptar la Por invitación, favor. gracias Sí. porque viniste preparado, viniste con todo medio que te Sí. tuvimos que cortar porque... No, por favor. Faltó. No, Faltó pero charlar mucho más. Pero sí. bueno, el tiempo No, por apremia. favor. el tiempo no apremia. No premia. Claro. No premia, ayuda. apremia y no premia. Claro, eso. Así que bueno, muchas gracias por No, aceptar por favor, la amigos. invitación. Es un placer, de honor. verdad fue un honor y es muy, muy gratificante saber que cuento en primer lugar con su amistad y en segundo lugar con una gran familia acá en Raíces, en todas estas iglesias por las cuales convivimos juntos Sabés en que sí, armonía. sabés que sí. Exactamente. Sabés que sí.
Muy bien, muy bueno. Bueno, todo esto de vuelta, desde el amor, desde la autocrítica, Sí, desde la sí. reflexión Por favor, no nos saquen de constructiva. contexto. Sí, no nos Después maten. vamos a ver TikToks y Reels. Nuestras caras ahí Claro. Out of bañadas. context. Vamos a hacer Lucas Jano out of context. No, ¿te imaginas? Por favor. Desterrado. Mal. Bueno, gente, muchas gracias por acompañarnos hasta acá, hasta nuestro... Ay, ¿qué episodio? ¿Sexto? Séptimo episodio. Séptimo. Esa, estoy perdida. Nuestro séptimo Cerebro de episodio. embarazada. Tiraba Ah, esa sí, excusa. ahora cualquier excusa. Sí, sí. Muchas gracias por acompañarnos hasta acá. Que Dios me los bendiga y nos vemos en el próximo episodio. El último fue el From Glory to Glory. Exacto. Sí. Glory es... No, ese es Marco Barrié. ¿Qué sé yo? Capaz que era una traducción, viste, que Cristín de Clario cantaba. We will arise, we will Ah, no, esa es vieja. No, we go from glory to glory. Glory. Ah, sí, que la canta Evan Kraft. Mucho, algo que No, le yo no te atención. escucho. ¿No? A mí Dice me escucho nuestro y a Kyle productor que también, sí. pero ¿Sí? vos no. Yo me llamo Nico. Kyle. Escuchá mi respiración. No, eso No pasa sí, nada. pero ¿Sí? cuando Mirá, hablas ¿No pasa no. nada? No, pero la mía tiene un chiflido. Lo reconocen todos. No tengas miedo de respirar. No, sí. Es que tengo un pequeño silbido, tipo un silbato para perros, digamos, que todo el mundo me lo reconoce. Me acuerdo que una vez, estando en el instituto, mi vieja me dice, ¿sabes cómo te reconozco? Porque se acerca, sé que estás viniendo porque sos vos, porque te escucho respirar y yo. ¿Sabes que es un... Y no es un tipo... Claro, es un un. pequeño pitido ahí. La verdad de la milanesa no sé cuál es, pero a mí la verdad es que si tiene mucho perejil me hace repetirla todo el día.